Saludamos a Iván Correa, secretario general de la Administración Pública. Gracias por acompañarnos, secretario. Ayer el presidente Lasso oficializó varios cambios en su gabinete. Varios cambios que tienen que ver con personas que han estado dentro del gobierno. La viceministra de Vivienda ocupa ahora el ministerio, la segunda de a bordo de la Cenecida ahora es la primera, el ministro de Vivienda pasa a Transporte, el gobernador del Guayas va al Ministerio de Economía. La pregunta es, ¿se puede tener una visión diferente con estos cambios? Que digamos es un reacomodo del gabinete, más no gente que no ha tenido nada que ver con el gobierno. ¿Podemos pensar en que sí va a haber una visión de gestión diferente con estos movimientos? Bueno, en primer lugar, buenos días, Milton, buenos días, Verónica, gusto de nuevo estar por aquí en Radio Sucesos. El objetivo de los cambios en el gabinete tiene la visión de poder ejecutar cada día más y más rápido. Y creo que podemos dar el primer caso, el de Finanzas. El ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, ha sido muy claro en sus objetivos y en las prioridades que va a tener desde el día de hoy. El primero, priorizar el gasto social, eso es fundamental. En segundo lugar, generar empleo, reactivar la economía y la obra pública. Y la tercera, obviamente, poner en manos de los ciudadanos todos los beneficios que tiene el Estado. Entonces, sin duda, la función que cumplió Simón Cuevas fue fundamental en su momento, en poner en orden la casa, y la hizo con gran éxito. Y ahora toca, pues, una visión de ejecución, una visión de ejecución de una economía que genere los beneficios a los ciudadanos a través de todos los servicios que están en todos los ministerios. Esa es la función ahora de Pablo Arosemena y ese es un cambio fundamental en el gabinete. En este caso, en el tema de economía y finanzas, el trabajo que se hizo en lo macro, empezar a ordenar las finanzas públicas, tener un poco de, no sé si holgura, pero por lo menos de recursos estables o establecidos, empieza lo micro, es decir, empieza ya a aterrizarse esto, como dijo el ministro ayer en su ceremonia de posesión, lo social. Hay proyectos, hay cosas que se están encaminando, se tiene que empezar a sentir, digamos, esa inyección de economía en la gente. Sin duda, y ese es el objetivo fundamental y el ministro de Finanzas claramente lo tiene en su agenda. El día de ayer también el presidente de la República tuvo una reunión con el ministro Bernal del MIES para ver todos los proyectos que están de la mano del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de manera de ir coordinando ya esfuerzos con el Ministerio de Economía de dar paso a lo que tú mencionas. Lo mismo en el campo de la salud, en el campo de la educación, en fin, en todos los programas sociales que tiene el gobierno. Es fundamental y obviamente la visión también del ministro Arosemena va con este nuevo rumbo que quiere coger el gobierno y avanzar en todas las esferas sociales posibles. Señor secretario, sobre los nuevos cambios que hizo el presidente ayer y que los posesionó, hay dos preocupaciones y que hoy publicó el portal digital La Posta, y una de ellas es, por ejemplo, Alfredo Ortega, la nueva cabeza del IES, y es el principal accionista de una empresa que debe 4 millones al SRI. También la nueva ministra de Vivienda, María Gabriela Aguilera, tiene deudas, no ha pagado impuestos prediales desde el 2018. ¿Qué podemos pensar de esto? Empezar con el pie izquierdo con estos cambios que pueden ser importantes para el gobierno. Bueno, déjeme decirle que para poder trabajar en el sector público, una de las obligaciones que tienen todos los funcionarios públicos es tener un certificado de no tener obligaciones pendientes con el Estado. Ningún funcionario público que tiene obligaciones pendientes con el Estado puede ser autorizado. Por lo tanto, la viceministra o secretaria, y en el caso también de Alfredo Ortega, tienen certificados que dicen lo que les estoy comentando. O sea, esas publicaciones no son ciertas. Desconozco las publicaciones, le puedo informar sobre los certificados que han presentado los ministros. Está el gobierno empezando, digamos, un posparo, una época, 18 días muy complicados para el país. El gobierno siempre pensó que se estaba intentando dar un golpe de Estado. El presidente Lasso lo denunció en varias ocasiones en sus intervenciones durante los 18 días de paro. Ayer se confirma algo que es muy preocupante en la Asamblea Nacional. Se manipuló el sistema de votación de 4 asambleístas. Todavía no se ha determinado por qué se manipuló. Lo que se ha confirmado es que desde una misma IP
se manejaron estos 4 sistemas electrónicos de votación. Esto prende alertas porque las intenciones políticas podrían convertirse en intenciones cibernéticas de poder hacer algo contra la estabilidad democrática del país. ¿Ustedes lo piensan así? ¿O quieren pensar que pasó algo nada más que no tiene nada que ver con un atentado a la democracia? Bueno, sin duda los hechos que vivimos todos los ecuatorianos por 18 días no solo fueron únicamente el reclamo de causas justas de un grupo social, no, eso lo tenemos muy claro. Y siempre en los caos y en las crisis, como dice el ministro de Gobierno, se abre una ventana donde muchas cosas afloran y se pueden ver. Y sin duda hubo intentos de romper con el orden constituido. Y eso obviamente el gobierno nacional, que es un gobierno democrático, no lo iba a permitir. ¿Pero creen que hay acecho todavía? ¿Acecho de fuerzas políticas? ¿Ya salieron de las calles y ahora quedan en otros lados? Usted ha mencionado lo sucedido en la Asamblea Nacional. Esos hechos fueron a vista y paciencia de todos los ecuatorianos. Así que todos vieron cuando algunos asambleístas votaban por un camino y resultaba que su voto era otro, y que obviamente protestaron y pidieron la rectificación. Claro, imagínense, le pasó a un asambleísta, creo, a Guido Chiriboga. A Guido Chiriboga claro, le pasó ya decíamos, nosotros vemos la votación de Guido Chiriboga, vota no. Y dijimos, va a dormir en el sofá esa noche. O sea, ahí daba para pensar lo que habría estado pasando, que se confirma ayer. Bueno, yo creo que lo que se ha conocido ahora es que esas votaciones al parecer se han hecho desde una sola dirección IP. Entendería que la Fiscalía debería comenzar a actuar y conocer y ver qué exactamente sucedió y tomar todas las medidas legales que correspondan. Pero, como lo dije, fue a vista y paciencia de todos los ecuatorianos que estuvieron presenciando los hechos, por no decir raros, sucedidos en la Asamblea Nacional. 8:32, estamos conversando con el secretario de la Administración, Iván Correa. Señor secretario, hablando de la reconstrucción del país, de volver a la normalidad después de estos 18 días de paro, también es importante recomponer la relación con el Legislativo. El ministro Jiménez lo ha mencionado, que el Ejecutivo tiene esas intenciones de recomponer esas relaciones. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué, a su criterio, qué debería hacer para que, bueno, la situación tenga más gobernabilidad y bueno, estos 3 años que le queda al presidente sean de lo mejor para todos? Yo creo que el Ecuador es un país tremendamente resiliente, ¿no? Lo pudimos comprobar en la pandemia, luego de casi 2 años, una vez que estuvimos tranquilos, sanos, vacunados, volvimos a tomar con fuero y con fuerza la reactivación. Y después de 18 días de paro, los ecuatorianos volverán a ser los mismos de siempre. Lo importante es también abrir puentes, como usted dice, y el ministro de Gobierno ha comenzado sus reuniones con todos los jefes de bancadas y con los bloques, de manera de poner los proyectos que son importantes para la vida nacional. De eso se trata. Para eso hemos sido llamados el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Para trabajar en pos de lograr beneficios para los ciudadanos. Y tenga claro que el ministro de Gobierno está en esa línea y ha estado siempre. Mañana empiezan las mesas de aplicación, de ejecución de los acuerdos de la semana pasada con los movimientos indígenas. Ayer conversábamos con Ramiro Ávila, que fue juez de la Corte Constitucional y que estuvo esos días también ahí. Y a mí me dejó el criterio de él pensando, porque él dice que está optimista y dice que ve una actitud del gobierno y confía en que el gobierno va a cumplir con los acuerdos, a cumplir con su parte. Él, por ejemplo, ayer que conversábamos, se refirió a usted. Cuando usted intervino y estuvo en estas mesas, dijo algo así como: el secretario Iván Correa lo vi humanizado, lo vi conectado, entendiendo lo que los sectores indígenas estaban pidiendo y proponiendo y sus necesidades. Viniendo de él, me parece importante contarle, ¿no? Y destacarlo, ¿no? Entonces, hay esta expectativa. Y ayer los indígenas decían, por ejemplo, el presidente de la FEINE,
señor Tuala, decía: sé que muchas cosas no se van a lograr cumplir en 90 días y vamos a ser consecuentes y vamos a permitir que esto siga su cauce. Hay temas complicados como la focalización de subsidios, por ejemplo, pero hay más cosas que los 10 puntos que necesitan las comunidades indígenas, los pobres del país en general, perdón. En primer lugar, sí, Ramiro Ávila estuvo en las reuniones de la Basílica del Voto Nacional, estuvo allí, y la verdad que la intención que compartíamos con Francisco era de escuchar de verdad, porque más allá de la retórica y más allá del discurso, hay causas que son justas y que debemos atender. Eso le quería preguntar, ¿por qué le menciono lo de Ramiro Ávila? Extráigase un momento de su función dentro del gabinete del presidente Lasso y como ser humano, ¿usted qué sintió? ¿Qué sintió de parte de ellos? Primero sentí que, por eso le digo, extrayéndome de la retórica, del discurso, yo sentí que había una deuda histórica que hay que resolver. Y también escuché muchas cosas que eran verdaderamente muy válidas y muy sentidas de parte de ellos. Me acuerdo muy bien del joven amazónico que decía: ustedes tienen que entender que mi farmacia es la selva, que mi ferretería es la selva, y quizás lo que no vivimos en la Amazonía no pudiéramos entender, y él lo decía con mucho sentimiento y totalmente focalizado y en su realidad. Y esos temas hay que tomarlos con mucha atención. Hay que tomarlos con mucha atención porque son verdades. Y el gobierno del encuentro, creo que probó una vez más que fue allá eso, ¿no? A encontrarse con otro grupo de ciudadanos que tienen causas justas y que debe escuchar y debe atender. Porque, aparte de los 10 puntos, y claro, cuando uno ve los 10 puntos que pidió la organización indígena, el primero era los combustibles. Entonces uno entiende que el más importante es el que está primero, y entiendes que el primero es los combustibles, el más importante, pero no se resuelve el problema de su pobreza, de su tradicional desatención, bajando los combustibles o focalizándolos. Los ayuda, sí, pero cosas que no estaban en los 10 puntos, como por ejemplo la desnutrición infantil. ¿Cuántos de esos sectores levantados y movilizados sufren de desnutrición infantil crónica? Poblaciones en Chimborazo, Payatanga, Guamote, etcétera, poblaciones en Cotopaxi, que tienen desnutrición infantil. Y ese es un tema bien importante. Por ejemplo, sería muy bueno que muy pronto inviten a la ministra de Educación, e inviten a Erwin Ronquillo. Hemos conversado varias veces con Erwin Ronquillo. Pero en relación a los niños que atendimos durante el paro y que fueron llevados por sus padres o madres, muy a nuestro pesar, porque creo que los niños no deben ser parte de esto, en ninguna instancia. Y muchos de esos niños presentaban desnutrición crónica infantil. Y eso es uno de los objetivos fundamentales de este gobierno, eso es una de las luchas del presidente de la República. Y por eso tiene una unidad ejecutora que trabaja sin descanso para reducir esos indicadores, que son malos, y hay que trabajar con urgencia. Y hay muchas provincias de la sierra que son las que presentan indicadores más fuertes y más graves. Y yo lo decía esa tarde o noche en la Basílica de Voto Nacional, que hay que volver nuestros ojos a la ruralidad, al campo, ¿no? Por muchos años Ecuador tuvo una mirada urbana y descuidó seguramente el campo, pero este gobierno está enfocado en resolver esos problemas. Y créame, presidente de la República es muy sensible a estos temas y está enfocado en lograr un cambio estructural en eso. Yo lo voy a hacer. De una vez le pido a Dani, que nos está escuchando, nuestra coordinadora, para que invitemos esta misma semana a Edwin Ronquillo, no para que nos cuente de los niños que atendieron, sino para que nos siga contando. Lo hemos tenido varias veces a Edwin Ronquillo y al consejero de gobierno en temas de desnutrición infantil, y sí, porque nos interesa mucho. Pero es fundamental repetirlo, y que cada día más gente conozca del tema, porque es un objetivo fundamental del gobierno y es necesario. Un niño que no se nutre entre los primeros 1000 días no va a ser un niño que crezca seguro, que crezca feliz. ¿Y cómo les hacemos entender eso? Que es más importante
que 15 centavos en la gasolina. Yo creo que hay muchas cosas que la tienen muy claras. No crea que no lo entienden y que no la tienen clara. Pero bueno, esa es una tarea de todos, del gobierno, de los medios, de la sociedad, y es un objetivo claro que estamos muy enfocados en lograr. Estamos conversando con Iván Correa, secretario general de la Administración. Señor secretario, ¿qué tan optimista está usted de estos diálogos que empiezan mañana, esta mesa técnica, y después de estos 90 días, qué podemos estar pensando de lo que suceda en estos días? Muy optimista, muy optimista. Desde el primer día que tuve la oportunidad de escucharlos y de poder representar al gobierno en todas las instancias de diálogo que tuvimos con la CONAIE. Hay puntos sobre la mesa, hay que tratarlos con responsabilidad, hay que debatirlos bien y obviamente buscar las soluciones. En eso está enfocado el ministro de Gobierno, que va a liderar esto. Él va a estar liderando la comisión. ¿Quién más va? Ya tienen va que mañana. Sí, el ministro de Gobierno tiene ya todo armado y reglamentado. La Iglesia Católica obviamente va a estar también presente a través de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y están armando ya todos los procesos de mesas de diálogo. Muy optimista de que los 10 puntos serán atendidos y puede que sí, como lo dijo Eustaquio, quizás queden temas en el tintero, pero que el diálogo no termine. Una cosa final, secretario, y vuelvo al tema del cambio en el gabinete, porque mucha gente dice, lo que hubo es reacomodo, otros dicen reciclaje, es fea palabra, pero reacomodo, no hay una oxigenación real del gabinete. ¿No tiene con quién? Bueno, yo creo que hay muchas ópticas a esto, ¿no? Ajá. Sí, uno puede pensar, es confianza, es de equipo. Se decía que en el 2017, si el presidente Lasso llegaba en ese año a la presidencia, era un hecho que Pablo Rosemel iba a ser su ministro de Economía. Usted lo debe saber más que yo. Sí, pero el presidente tiene muy claro con quién contar en su equipo y en qué momento contar con esas personas en su equipo. Seguramente el tema económico es un tema fundamental, quizás el más grande que tengamos, porque eso permite que todo se realice al final del día. Si tenemos una economía sana, podemos realizar todos los proyectos sociales. Por eso fue el primer invitado a dirigir la economía, fue Simón Cueva, porque era la persona que se necesitaba y lo hizo muy bien. Ahora la persona que el presidente considera que se necesita es Pablo Rosemena. Y en el caso de obras públicas, pues buscamos un perfil de un tipo muy ejecutor, que es Darío Herrera, y que lo teníamos dentro del gabinete. Y también teníamos una persona preparada dentro de su misma cartera para asumir esa responsabilidad también. Hay muchas críticas siempre, ¿no? Dicen, ¿por qué no invitan nuevos? Y si invitan nuevos, ¿por qué esos nuevos estuvieron en otros lados? Entonces... Sí, son ópticas. Siempre son ópticas, pero el gobierno tiene claros sus objetivos y siempre buscará los mejores cuadros dentro de su gabinete y fuera de él. No, es verdad, y el que quiere molesta. Gracias, secretario. Buenos días. Bien, amigos, 8:42. Gracias a Iván Correa, secretario general de la Administración Pública. Vamos a una breve pausa y regresamos para